Saludamos a toda la gente que se conecta desde cualquier parte del mundo, desde la China hasta Chile, desde cualquier parte del mundo. Te damos la bienvenida y queremos que junto con nosotros puedas recibir la palabra del Señor en esta mañana. Deseo que abra sus oídos. Escuchar no es lo mismo que oír. Algunas veces podemos escuchar una hora y no oír nada. Por eso la palabra del Señor dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No dice el que escucha, dice el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso en esta mañana deseo que el Señor abra nuestros oídos, sensibilice nuestro corazón para que podamos estar abiertos a la palabra que Él trae sobre nuestras vidas. Estamos hablando acerca de la voluntad del Señor. Y estamos hablando de que nos encontramos siempre con una lucha entre hacer su voluntad o hacer mi voluntad. Y esa es una lucha que vamos a tener durante todo el transcurso de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. ¿Qué hago hoy? ¿Hago tu voluntad o hago mi voluntad? ¿Hago lo que tú quieres o hago lo que yo quiero? ¿Hago lo que tu palabra dice o hago lo que yo pienso que debo hacer? Es por eso que dijimos la semana pasada que todo en la vida cristiana, que todo en la vida espiritual se trata de vivir en su voluntad. Y haciendo memoria de lo que Dios nos habló la semana pasada, todo en nuestra vida depende de hacer su voluntad. La gente nueva que está llegando a la iglesia, las personas que están hace poquito tiempo con nosotros y la gente que todavía no entrega su vida a Cristo, pero está viniendo, está pololeando, está de novio con la iglesia o con el Señor, yo le digo, todo en la vida cristiana se trata de hacer su voluntad. Y la semana pasada dijimos que la voluntad del Señor es buena, que más agradable y que más perfecta. No dice que es fácil, dice que es buena, dice que es agradable y dice que es perfecta. Entonces, debo descansar en el carácter de Dios, debo descansar en el amor de Dios, debo descansar en lo que Dios ha escrito y ha dicho con respecto a mí. Y cuando yo descanso en su carácter, que es un carácter bondadoso, entonces yo puedo estar seguro que estar en su voluntad es estar en el mejor lugar. Entonces yo puedo entender que estar en su voluntad es estar en el mejor lugar. Fuera de la voluntad de Dios es una tragedia vivir. Fuera de los mandamientos de Dios es una tragedia. ¿Saben por qué? Porque Dios expresa su voluntad a través de su palabra. Dios expresa su voluntad a través de sus mandamientos. Dios expresa su sentir, su deseo, su anhelo. Dios expresa el propósito que Él tiene para ti y para mí a través de su palabra. Por eso todo hijo de Dios debe ser amante de su palabra. Todo hijo de Dios, todo discípulo, todo seguidor de Cristo debe ser amante de su palabra. Yo no sé cuánto han tenido la bendición de leer la Biblia 1, 2 o 3 veces en su vida. Bueno, yo le animo a leer la Biblia. Yo le animo a leer la Biblia. Usted dirá, es que yo me aburro. Sí, yo también algunas veces me aburro. O me da sueño, a mí también me da sueño. Pero como sé que la palabra de Dios expresa su voluntad, y yo quiero agradar el corazón de Dios, y yo quiero traer alegría al corazón de Dios, entonces no me queda otra que leer su palabra. Porque la única forma de traer alegría es conociendo su palabra. ¿Ok? Y deseo esta mañana arrancar con el pasaje de Mateo capítulo 6, versos 9 al 10. Este es un capítulo sumamente interesante, es una de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese capítulo 6, si usted lo puede revisar en su casa, Jesús habla de 3
cosas, 3 hábitos, 3 disciplinas que todo hijo de Dios debe hacer. Y Jesús en ese capítulo habla acerca de dar, habla acerca de ayunar y también habla acerca de orar. 3 prácticas, 3 disciplinas. Y no se me distraiga, por favor, 3 disciplinas que tú y yo debemos practicar. Seas líder, no seas líder, tengas que hacer, tengas que cantar, cualquier seguidor de Cristo tiene una agenda bien definida durante el día. Ayunar, dar y orar. Amén. No se olvide de eso. Y Mateo capítulo 6, verso 9 al 10 dice: vosotros pues oraréis así. Este es un fragmento del Sermón del Monte y un fragmento de la oración llamada el Padre Nuestro. ¿Cuántos han orado el Padre Nuestro? Poquitos. A ver, ¿cuántos han orado el Padre Nuestro? Los que están allá en la galería. Sí, todos, ok. Y aquí está Jesús orando. Y mira, yo descubrí algo, que el Padre Nuestro no es una oración para ser repetida. El Padre Nuestro es la oración más valiente, es la oración más osada que alguien puede hacer. Se necesita mucha valentía, se necesita mucha humildad para orar la oración del Padre Nuestro. Y Jesús dice: vosotros pues oraréis así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Qué oración más valiente, qué oración más cargada de humildad, porque nadie puede hacer la voluntad de Dios si no tiene un corazón humilde. Porque para hacer la voluntad de Dios yo tengo que renunciar a mi propia voluntad, a mi propio capricho, a mi propio deseo, a mi propio entendimiento de las cosas. Iglesia, yo quiero decirles esto: debemos amar la voluntad de Dios. Jesús está hablando aquí de 2 cosas tan importantes que son inseparables. Jesús le está diciendo a sus discípulos: cuando ustedes oren, digan: venga tu reino, hágase tu voluntad. Son 2 verdades inseparables, 2 freeways, 2 autopistas por donde vamos a transitar durante toda nuestra vida. La gente que está en el reino de Dios, la gente que ha tenido una experiencia con Cristo, tiene un solo camino: vivir en la voluntad de Dios. Hermanos, y nosotros luchamos tanto con esto. Pasan los años, envejecemos en el templo, pero no alcanzamos a experimentar la madurez de vivir en su voluntad. Porque es diferente envejecer en el templo y madurar en nuestra vida espiritual. Es diferente venir a un templo y vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Cuánto luchamos nosotros por esto? ¿Cuán encaprichados nosotros podemos ser sin darnos cuenta? ¿Cuánto silenciamos la voz de Dios cuando decimos: yo quiero andar a mi manera? Porque la religión que tiene más adeptos en el mundo, ¿sabe cuál es? La religión que dice: a mi manera. Esa es la religión que tiene más adeptos en el mundo. Es que yo voy y sirvo a mi manera. Es que mi evangelio es a mi manera. A mi Dios me dirige. Todas esas frases están envueltas en rebeldía. Porque no vivimos de acuerdo a nuestra manera. Vivimos de acuerdo al reino de Dios. Venga tu reino. Nadie puede vivir en la voluntad de Dios si no experimenta el reino. La pregunta es: ¿qué es el reino? El reino es una dimensión espiritual donde tú y yo nos movemos. El reino es un ámbito donde nosotros vivimos. Las personas que viven en el palacio ahí, en el reinado de Inglaterra, ellos tienen una forma de vida, una manera, tienen diferentes protocolos para vivir desde la mañana hasta la noche. Cómo vestirse, cómo sentarse, cómo salir, cómo presentarse ante la opinión pública. Ellos tienen una manera. ¿Saben por qué? Porque viven en un reinado. ¿Cuántos saben me entienden lo que estoy diciendo?
O sea, la reina no puede sentarse pierna arriba y mostrar todo, porque es una reina y tiene que vivir de acuerdo al reino. El rey no puede presentarse en público fumándole la cola al diablo. ¿Sabe por qué? Porque no es el ámbito donde él tiene que hacer eso. ¿Ah? La reina no puede salir desgreñada así por la ventana porque sabe que están los paparazzi y la van a paparazziar. ¿Sabe por qué? Porque hay un ámbito de comportamiento. Vivir en el reino de Dios es vivir en un ámbito espiritual. Y cuando Jesús dice en Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, Jesús no está hablando que se acercó una nueva religión. Jesús no está diciendo que se acercó un nuevo sistema filosófico de vida. Jesús está diciendo, yo que soy la encarnación del reino, me he acercado. Por lo tanto, quien tiene una experiencia con Jesucristo es parte del reino. Pero la evidencia de esa experiencia es vivir en obediencia a la voluntad del Señor. ¿Cómo yo sé que soy chileno? Pues se me nota, porque nací en Chile, porque soy de padres chilenos. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo yo sé que alguien nació en el reino de Dios? Porque vive, porque piensa, porque habla, porque el propósito de su vida es agradar al Rey. En este reino espiritual, en esta dimensión espiritual, hay un Rey. ¿Cuántos saben que hay un Rey? Y eres el Rey de este reino. Y nosotros le debemos obediencia a este Rey. Si vivimos o si morimos, ¿sabe para qué lo hacemos? Para el Señor. Romanos 14, 7 al 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. La vida cristiana no se trata de ti. No se trata de ti. Se trata de Dios en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo en mí. Por eso cada vez que nosotros hacemos lo que queremos, la vida de Dios que está en nosotros se entristece. Porque si la vida de Dios está en nosotros, una de las cosas es para guiarnos, es para ayudarnos a vivir en su voluntad. Entonces cada vez que tomamos nuestro propio camino, entonces no estamos andando en su voluntad. Y quiero decir algo, no hay atajos para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es negociable, no es cuestionable. O estamos en su voluntad o simplemente no estoy. Que Dios nos ayude en esta mañana. Mira lo que dice Romanos 14, 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Giselle, tú eres del Señor. Ariel, tú eres del Señor. Albert, tú eres del Señor. Yasmín, tú eres del Señor. José, tú eres del Señor. ¿Y qué dice aquí? Si yo vivo, no vivo para mí. No vivo para hacer lo que yo quiero. Yo vivo para agradar al Señor. Y si muero, pues mejor, vivo para agradar y muero para agradar al Señor. Amén. Eso qué interesante, ¿verdad? El pasaje. No podemos separar el venga tu reino sobre mí, el hágase tu voluntad. No lo podemos separar. Algunas veces perdemos de vista esa dimensión del señorío y la autoridad de Cristo sobre nuestra vida. Y escuche esto, por favor. Y lo digo con un corazón muy sano. Algunas veces nosotros perdemos esa dimensión del señorío de Cristo y pensamos que el Señor es como el 911, que solo lo busco cuando tengo emergencias en mi vida. ¿Verdad que hay mucha gente que pasa eso?
El 9:11. Tengo un problema, llamemos a Jesús. Tengo una necesidad, llamemos a Jesús. Pero Él no es el 9:11. Él es el Señor. Él no es el postre del día domingo. Él es el centro de nuestra vida. Por eso cantábamos: el centro de mi vida, el centro de mi vida eres tú, Señor. Oro para que Dios levante una generación que ame su voluntad. Oro para que Dios levante jóvenes que amen el agradarlo a Él por sobre cualquier cosa. Por sobre cualquier cosa, agradarlo a Él. Todo aquel que desea vivir en la voluntad de Dios va a tener un amor profundo por su palabra, porque es a través de su palabra que Dios nos habla y nos revela su voluntad. Es imposible que Dios nos revele su voluntad si nuestra Biblia permanece constantemente cerrada. Es imposible. En el Antiguo Testamento Dios hablaba de manera audible. ¿Cuántos han visto las películas en Semana Santa, verdad? Donde aparece la voz de Dios en medio de una nube y audiblemente la gente escuchaba a Dios. Moisés escuchó a Dios a través de esa zarza. Abraham escuchó a Dios cuando Dios le dice: sal de tu tierra, deja tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios hablaba audiblemente a las personas. Y si no les hablaba audiblemente, le mostraba señales para que ellos conocieran la voluntad de Dios. Les mostró la señal de la columna de fuego durante la noche para que ellos supieran que Dios estaba con ellos durante 40 años en el desierto. Les mostró la nube de gloria para protegerlos del calor en el día. Les dio agua de la roca. O sea, Dios les hablaba por voz audible y por señales. Pero en estos postreros tiempos Dios nos habla por el Hijo. Y lo que el Hijo expresa está en su palabra. En estos tiempos no es que Dios no hable audiblemente. En estos tiempos no es que Dios no tenga señales para mostrarnos su voluntad. El tema es que Dios nos ha dejado este libro llamado Biblia, que contiene 2 testamentos. Y aquí está la revelación de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Obviamente, si aquí yo busco: Señor, ¿con quién debo casarme?, no aparece. Pero ya Dios me dice algo: no os unáis en yugo desigual. Ya con eso me está diciendo algo, ¿verdad? Una señal. Algunas veces lo que a nosotros nos gusta, a Dios no le gusta. Aquí no dice: te tienes que cambiar de casa, a una casa más grande, más chica, o cambia de trabajo. No, esas cosas no aparecen aquí. Pero aquí hay tantas cosas claras que aparecen, tantas cosas claras que aparecen, que no da lugar a malos entendidos, que no da lugar a dudas, que no tienes que buscar en Google Maps, en Wikipedia para saber qué está diciendo Dios. Hay cosas claras. Amaos los unos a los otros. ¿Eso es claro? Todos lo entendemos, ¿verdad? Servíos por amor los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Someteos unos a otros. ¿Eso es difícil entenderlo? No. ¿Hacerlo? Y aquí está. Todo está en la palabra. Por eso algunas veces nosotros, Señor, decimos: háblame, por favor, dime, Señor, háblame. Y nos pasamos: háblame, Señor, y háblame, Señor, y dime, Señor. Y Dios nos dice: hey, aquí está. Aquí está. Por eso todo aquel que quiere andar en la verdad de su voluntad va a amar la palabra. ¿Sí? Mira, en tantos lugares se habla de un alfabetismo bíblico, porque es más fácil escuchar a un predicador que yo mismo estudiar la palabra. ¿Sí o no, Jovita? A usted que le gusta estudiar también.
O sea, es más fácil que venga el profeta y me diga todo y me resuelva todo por mí, y yo dejo la palabra en un segundo plano. Que el Señor nos ayude. Que el Señor, yo no sé si usted está alimentándose en esta mañana. Cuando pienso en la persona de Jesús, esta semana, mientras ordenábamos cajas, me sentaba y escuchaba. Patti estuvo conectada durante todos estos días al evento Intimidad con el Amado que se hace en Argentina. El año 2018 estuvimos ahí participando. 2.000 o 3.000 jóvenes desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, adorando, cantando, escuchando plenarias, mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer yo veía eso y decía: Señor, danos esa pasión por ti. Danos ese hambre por ti, Señor. Ayúdanos a amar tus cosas, tu voluntad. Que todo lo trivial de nuestra vida, lo terrenal, lo intrascendente de nuestra vida pueda quedar en un segundo plano y que mi vida esté apasionada por ti. ¿Cuántos desean que Dios nos apasione? ¿Cuántos desean realmente que Dios traiga ese amor que a lo mejor hemos perdido, esa pasión por Cristo? Yo oro para que Dios hable a nuestros corazones y levante una generación que ame su presencia, que ame el hacer la voluntad. Jesús siempre se sometió a la voluntad del Padre, porque cumplir la voluntad del Padre fue siempre el anhelo más profundo de su corazón. Siempre. Jesús dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, entendió esto de vivir en la verdad de su voluntad, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos vivir a nuestra manera? ¿Qué nos hace pensar, iglesia, que viviendo la vida como nosotros estamos o podemos llegar a estar agrada a Dios? En Juan 4:34 Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y yo pensaba en este pasaje y le decía: Señor, ¿qué quiere decir este pasaje? Está en el contexto de Juan 4, cuando Jesús va al pozo de Jacob y se encuentra con la mujer samaritana. Pero me llamó la atención: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y le preguntaba al Señor anoche y hoy en la mañana, mientras estaba ahí repasando notas en mi mente y abierto a lo que el Señor podía decirme, ¿qué significa esto? Mi comida, mi comida. ¿A cuánto le gusta la comida? Eso. Los taquitos al pastor, pero sin el pastor, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta la comida, la enchilada? Chelito güero, ¿cómo se llama? Güerito, ¿cómo se llama? Bueno, eso. Pero Jesús dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Por favor, recíbalo en su espíritu, recíbalo en su corazón. Y entendí que la comida es lo que nos da sustento. La comida es lo que nos da vitalidad y fuerza. Ayer estuvimos toda la mañana moviendo caja y cuando nos sentamos le dije a Patti: necesito un poquito de azúcar, necesito un poquito de esto porque ya no tengo fuerzas. La comida nos da vitalidad, nos da fuerza. En otras palabras, hacer la voluntad de Dios es lo que nos mantiene firmes en Dios. ¿Sí? Porque algunas veces vemos, no aquí, ¿verdad? Pero porque algunas veces vemos cristianos que andan así como entre Tongoy y Los Vilos. Ni fu ni fa, 50-50. ¿Por qué vemos tanta gente algunas veces como, sí, no, es que mire, es que estoy pensando, es que no tienen el deseo de vivir en su voluntad? Y que Dios nos ayude. Amén.
Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, es un pasaje familiar, ya lo conocemos. Pero me gusta nuevamente citarlo. Dice: luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Mira la humildad de Jesús. Él va al río Jordán, Jesús va a que uno menor que él lo bautice. ¿Te das cuenta de lo importante que es el sometimiento? No solamente debes pensar que debes someterte al pastor, sino a aquellos líderes que Dios ha colocado sobre ti. Eso es madurez. Jesús se sometió a Juan el Bautista, que era su primo. Ministerialmente era menor que él, pero se sometió viniendo al Jordán para ser bautizado por su primo, Juan el Bautista. Dice: pero Juan intentó convencer a Jesús de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices. O sea, Juan reconoce: oye, tú eres mayor que yo quiero que tú me bautices. Dijo Juan: entonces, ¿por qué vienes tú a mí?, le dice Juan el Bautista a Jesús. Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran gozo. Nota la historia, nota el pasaje. Jesús va al Jordán para ser bautizado. Si Jesús se bautizó, ¿por qué no debemos bautizarnos nosotros? Yo ya estoy orando por varias personas para que se bauticen a fines de agosto. Ahí tengo a Giselle en la lista, tengo a su hermana, tengo a Francisco y tengo a todos los que no se han bautizado, porque el que está en el reino entiende la importancia de la sujeción. Más allá de entender todo, la importancia de la sujeción. ¿Qué hace Jesús? Va al río Jordán, se bautiza, y mira cómo dice la versión Dios habla hoy: así conviene que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Qué está diciendo Jesús? Juan, tú debes bautizarme a mí, porque conviene que yo haga la voluntad del Padre. Juan, es necesario que tú me bautices. Tú no lo entiendes, tú no lo comprendes, pero yo me voy a bautizar porque eso es justo, dice otra versión, porque eso es lo correcto, porque eso es lo que hay que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, por alguna razón, muchos de nosotros pensamos que yo debo entender para obedecer. Y el evangelio es al revés: tú obedeces y experimentas la bendición de Dios. Mira, algunas cosas suceden cuando nosotros vivimos en la voluntad y nos sometemos a la voluntad. Someternos a la voluntad de Dios, teniendo este pasaje en mente, someternos a la voluntad de Dios trae el cielo a nuestro favor. Dice que los cielos se abrieron, porque no hay nada mejor. No hay nada que desate la bendición de Dios, no hay nada mejor que desate el favor de Dios sobre nosotros que cumplir su voluntad. Gracias por su entusiasmo, por su amén, gritos de júbilo. Gracias por eso. Pero no hay nada mejor que estar en la voluntad del Señor. Cuando Jesús cumple la voluntad del Padre de bautizarse, dice que los cielos se abrieron. ¿A cuánto le gustaría ver los cielos abiertos sobre su vida, sobre sus finanzas, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su economía? ¿A cuánto le gustaría ver el cielo abierto a su vida? Solo 4 nomás. Expectativa, hermano. Hay que tener expectativas. Hay que tener expectativas. Después que Jesús fue bautizado, el cielo se abrió. La gracia de Dios siempre se habla y se multiplica a los que quieren hacer su voluntad. Número 2, cuando nos sometemos
a su voluntad, eso trae contentamiento al corazón de Dios. Solo después que Jesús se bautizó, la voz del cielo dice: este es mi Hijo, en quien tengo gran gozo. Si queremos realmente de todo corazón complacer a Dios, traer alegría, complacer a Dios, no hay otra forma de hacerlo que no sea vivir en su voluntad. Oro para que tú lo recibas y no te quede como una frase, por favor. No te quede como un mensaje más. No te quede como, sí, ok, lo anoto y luego lo digo. Anótalo, pero también vivámoslo. Porque tu transmisión de la palabra va a cobrar vida en nosotros, en otros, cuando también te vean vivirlo a ti. Porque el maestro no es el que enseña bien, el que hace lo que enseña. ¿Sí? Sí, no se trata de enseñar a la gente, se trata de vivir lo que enseñamos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se bautizó y eso trajo contentamiento al corazón de Dios, porque Dios siempre se complace cuando sus hijos andan y caminan en su voluntad. Mira lo que le dice Samuel a Saúl: ¿se complace Dios en los sacrificios? ¿Se acuerdan la historia cuando Dios le dice a Saúl: destruye a los amalecitas y barre con toda la nación? ¿Y qué hace Saúl? No obedece. Él preserva la vida del rey. Y luego viene Samuel, el profeta de Dios y juez de Israel, dice: ¿se complace Dios en tanto sacrificio? ¿Se complace Dios en tanto bullicio? Y Samuel le dice: el obedecer a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Hermano, escuche esto. Liderazgo principalmente, todo lo que hacemos sin un corazón sometido a su voluntad no complace el corazón de Dios. Usted dirá: pastor, usted es muy grave, a mí me gustaba el otro pastor, era más simple para predicar. O me gustaba ya esas reuniones así donde emoción, y usted es muy grave. No soy grave, esto es lo que dice la Escritura. Y mi labor como pastor es su vida espiritual. No es entretenerlo, no es contarle chistes. Aún buenos testimonios, a lo mejor es la palabra. Si usted la reciba, le va a edificar. ¿Qué hace Jesús? Se abre el cielo y viene contentamiento al corazón de Dios. Someternos a su voluntad va a traer aprobación de Dios en tercer lugar. No solo el cielo a nuestro favor, no solo trae contentamiento al corazón de Dios, sino trae también la aprobación de Dios. ¿A cuánto les gustaría ser aprobados por Dios? Mira, hay una diferencia entre ser aprobado y ser rechazado. Y la Biblia dice que debemos presentarnos a Dios aprobados como obreros. Es decir, que tenemos que estar aprobados en lo que hacemos. Yo cuando llegué aquí a Phoenix, no se rían por favor de mí, 7 veces tuve que ir a dar el práctico de manejo, 7 veces. 6 veces fui reprobado. Y yo me creía ese de rápido y furioso manejando en Chile. 7 veces, para mi vergüenza, para humillación de mis hijos, 7 veces. Claro, no entendía mucho el inglés, entonces me decían el claxon y yo decía, y doble a la derecha, 7 veces fui reprobado. A la séptima, 6 veces fui reprobado, a la séptima fui aprobado. No fui rechazado porque seguí yendo, solo que fui reprobado. Hay una diferencia entre ser aprobado y ser rechazado. Caín fue reprobado en su ofrenda. Los hijos de Elí fueron reprobados en su ofrenda. Dios reprueba, pero no rechaza, porque
Cuando Él reprueba, te está dando una oportunidad de volver a rendir el examen. Lo terrible es cuando Él nos rechaza. ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Ofni y Finees? Fueron reprobados porque no lo hicieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Es tan serio esto de la voluntad. Es tan serio, iglesia, esto de la voluntad. Por eso no es un mensaje más, y puedas tú entenderlo así. No es un mensaje más. Debiéramos preguntarnos, o debiéramos preguntarle a Dios si nuestra vida trae agrado a su corazón. Debiéramos preguntarle a Dios de vez en cuando. Recuerde esto, voy concluyendo. Todo en el reino se trata de hacer su voluntad. Y hacer su voluntad requiere menguar, requiere renunciar a mi propia voluntad y ser humildes. La gente del reino ama su voluntad. David decía, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra. ¿Sabe por qué David decía eso? Porque la voluntad de Dios se expresa en su palabra. El manual del conductor, ¿dónde se expresa? En el librito, ¿verdad? Pues yo me lo salté. Por eso fui reprobado. Yo pensé que con lo que ya sabía ya podía hacerlo. Y no, aquí en Speak English es diferente en Speak English. Ajá. Entonces yo lo reprobé. Fui reprobado. ¿Sabes cuál es nuestra gran tragedia? Que podamos llegar al final de nuestros días siendo reprobados. Pablo tenía una preocupación. Yo no quiero ser reprobado después de haber sido heraldo de ustedes, después de haber sido ejemplo de ustedes. Yo no quiero ser reprobado. Yo no sé cuántos están conmigo en esta mañana. Yo no quiero ser reprobado. Yo tampoco, dice ahí, ¿verdad? Jovita, yo tampoco. ¿Cuántos más dicen yo tampoco? Yo no quiero ser reprobado. Imagínate que estudie 5 años en la universidad y llega el examen final y me reprueban. 5 años perdidos. No quiero ser reprobado. No quiero que mis obras sean reprobadas. No quiero que mi vida sea reprobada. Algunas veces la gente me dice, pastor, buen mensaje, ¿eh? Y lo agradezco. Y lo agradezco. Pero no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que desde aquí yo sea aprobado delante de Dios para no ser rechazado delante de Él. Todo lo que hagamos, eres maestra, eres líder de grupo, eres cantante, eres ministrador de alabanza, estás en finanzas, estás en protocolo, todo lo que podamos hacer, hagámoslo para el Señor. Dios se goza cuando sus hijos andan en la verdad. Y andar en la verdad es andar en su voluntad. Los mandamientos son la manera como Dios expresa su voluntad. Segunda de Juan 1:4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Si yo ando conforme al mandamiento, entonces estoy andando en la verdad. Y si ando en la verdad, entonces estoy cumpliendo su voluntad. Póngase en pie. Cierre sus ojos, por favor. Les vuelvo a decir, mi gran deseo es que este mensaje no quede en el vacío. Que podamos recibir la palabra y pueda producir cambios en nuestra vida. Yo sé que a muchos de nosotros Dios nos ha hablado en diferentes situaciones personales, familiares, económicas. Yo sé que Dios nos ha hablado y nos ha dado grandes palabras y hasta nos hemos sentido contentos con la palabra que Dios nos ha dado a través de un hombre, una mujer, un profeta, un apóstol, un maestro, un pastor, y nos hemos sentido tan complacidos. Pero ¿saben lo que más puede ser una tragedia? Es que Dios te haya hablado y tú sigues viviendo de la misma forma.
es que Dios te haya dicho tantas cosas acerca de ti y tú sigas viviendo de la misma manera. ¿Te habló de que ibas a ser tal persona? ¿Dónde está eso? ¿Te habló de negocio? ¿Dónde está eso? ¿Te habló de una empresa? ¿Dónde está eso? ¿Has caminado en esa palabra? ¿La olvidaste? Hermano, cuando viene alguien a mí y me dice, Dios me habló, ¿cómo me gustaría estar ahí, en esos zapatos, donde Dios me habló tan claramente? Me dice, pastor, Dios me habló tan claramente. La pregunta es, ¿qué has hecho con eso que Dios te habló? ¿Qué has hecho? ¿Se te olvidó la palabra? Por eso hay que escribir la palabra que Dios nos da. Yo tengo cuadernos donde escribo cada vez que Dios me habla algo a través de alguien. Y quiero terminar con esto. Voy a concluir este mensaje con 3 preguntas. Deseo que usted las medite en su corazón, las lleve a su casa, la platique con su familia, la ore al Señor principalmente, ponga su vida y su corazón en las manos del Señor. Amén. La primera pregunta es, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿qué nos hace pensar que vivir la vida a nuestra manera es lo mejor para nosotros? ¿Qué nos hace pensar? ¿Soy más sabio que Dios? ¿Soy más inteligente que Dios? No se distraiga. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿qué nos hace pensar que vivir la vida a nuestra manera es lo mejor para nosotros? ¿Sabe lo que pasa? Que algunas veces nos dejamos influenciar por otras voces y no por la voz de Dios, no por la voz del gran pastor, ni siquiera de este pastor chileno. Si yo como pastor chileno no puedo influenciar tu vida, que Dios lo haga a través de su palabra. La segunda pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le preguntamos, y yo estoy incluido, ¿cuándo fue la última vez que le preguntamos al Señor si la decisión que íbamos a tomar era su voluntad? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos al Señor? ¿Cuándo fue? Señor, ¿es tu voluntad que deje la congregación para ir a servir a algo mejor? ¿Es tu voluntad esta persona en mi vida? ¿Es tu voluntad este hombre, esta mujer? ¿Es tu voluntad esta alianza financiera? ¿Es tu voluntad esta empresa? ¿Es tu voluntad esto que voy a hacer? Porque todo lo que hacemos es para agradar a Dios en definitiva. Si mi vida está centrada en Dios, yo voy a vivir para Dios el resto de mi vida. Entonces todo lo que yo haga va a estar centrado en complacer a Dios. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que todos nosotros le preguntamos, ¿es tu voluntad esto? Cuando nos equivocamos, entonces la gente se enoja, se molesta, se va, se molesta con el pastor, con los líderes, etcétera. ¿Le has preguntado a Dios, Señor, esto es tu voluntad? En todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en lo más alto como en lo más bajo, en lo más importante como en lo menos importantes. Yo dije la semana pasada, y lo digo porque sé que hay varias personas en la congregación que están en esa relación, y no lo digo en forma directa o específica a alguien, pero yo quiero que escuche esto. Si la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida, ¿acaso no debiéramos colocar la palabra como norma para tomar decisiones? ¿Con quién me voy a casar? Si el matrimonio es tan importante, ¿acaso no debería preguntarle a Dios cuál es la persona? No, es que todos me dicen que es la persona, sí, pero Dios no te lo ha dicho. No es que a todos les cae bien, es que a Dios no le interesa que le caiga bien. Es si es la voluntad de Dios o no para tu vida. Esto es materia de primer grado,
Esto es materia de primer grado. Y esto debe confrontarnos a nosotros. Porque he visto tanta gente en los caminos del Señor abandonando, dejando, echándole la culpa a Dios. El problema es que Dios no tiene la culpa, es que nunca le preguntaste a Dios. Es que nunca le preguntaste si era la voluntad de Dios. O sea, si Él tiene planes buenos y perfectos, si Él conoce mi presente y mi futuro, ¿qué nos hace pensar que yo puedo guiar mi vida por mi propia opinión? ¿Qué nos hace pensar que yo soy más sabio que Dios? Si este libro ha cambiado la vida de reyes, monarcas y naciones enteras, ¿qué nos hace pensar que mi criterio es mejor que la Biblia? La última pregunta, ya lo acabo de decir, ¿qué nos hace pensar que nuestros pensamientos, planes y proyectos son mejores que los que Dios ha escrito para nosotros? Aleluya. Cuando Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, en un ambiente tan hermoso, nunca el hombre, el ser humano, ha llegado a tener una relación de intimidad tan profunda, tan íntima, como lo que ocurrió en el huerto. Y Dios le dijo, de todo esto puedes comer. Escuche esto. La voluntad de Dios es, de todo esto puedes comer. Pero nosotros, ¿a dónde siempre nos vamos? ¿A dónde? A donde no se puede. ¿Ves que a nosotros nos gusta? ¿Ves que nosotros somos choros, verdad? Somos macanudos. No sabemos todo. ¿Qué es lo que le dice Dios? De todo esto puedes comer. Menos de esto. ¿Dónde falló el hombre? ¿En qué hizo su propia voluntad? Pues, Anita, Marina. ¿Y sabe lo que pasó ahí? No solo el hombre fue separado de la comunión con Dios, sino que quedó bajo el gobierno del alma. Antes que el hombre pecara, esta es materia buenísima, antes que el hombre pecara, era el Espíritu de Dios que gobernaba la vida del hombre. Pero cuando el hombre pecó, su espíritu fue absorbido. ¿Y quién tomó el control de la vida del hombre? El alma. ¿Y sabe lo que es el alma? Nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y quiero terminar con esto. El alma siempre es caprichosa. Porque el alma siempre quiere hacer lo que quiere hacer. El alma es caprichosa. El alma siempre esconde. ¿Por qué se escondió Adán y Eva? Se escondieron. Cuando uno le pregunta, hermano, ¿está bien? Estoy bien. Y uno sabe que no está bien, uno sabe que está mal. Y tu familia, no, todo bien, todo bien, todo bien. Se está cayendo tu familia. El alma siempre esconde. El alma no es honesta. El alma es caprichosa. El alma es veleidosa. Por eso es tan importante, iglesia, que podamos entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Es lo mejor que Él tiene. Cierra tus ojos. Gracias a la audiencia que nos acompaña. Vamos a orar, vamos a ministrar al Señor. Creo que Dios nos ha hablado y espero que recibas esta palabra ahí donde tú te encuentres.